En la actualidad, el auge del gnosticismo bien podría relacionarse con la novela de Dan Brown, El Código da Vinci, el cual, habiendo vendido más de 6 millones de copias, se ha convertido en un referente mundial con respecto a todo tipo de ideas gnósticas y esotéricas. Es así que su historia ha despertado el interés en la gente por temas como los caballeros templarios, el libido femenino, asociados presuntamente con diversas sociedades secretas como el Priorato de Sion, el Santo Grial y la cuestión sobre el Jesús histórico, que para la cuestión que hoy nos implica resultará esencial. Sin embargo, el éxito del Código da Vinci responde verdaderamente a una fase culminante que comenzó con el renacimiento del ocultismo a finales del siglo XIX. Poco a poco, el gnosticismo fue reapareciendo desde las sombras de la mano de figuras como el ocultista francés Eliphas Lévy, así como también Madame Blavatsky desde la Sociedad Teosófica. No obstante, no fue sino hasta 1945 que el gnosticismo nuevamente regresó para quedarse. Con el descubrimiento de unos papiros antiquísimos en Nag Hammadi, Egipto, se supo que algo realmente importante había sido encontrado. Pese a esto, no fue sino hasta 1970 que estuvo preparada la primera traducción al inglés de tales papiros, cuyos escritos, por otra parte, acabarían inspirando a figuras como Carl Jung a relacionar las enseñanzas gnósticas con profundos saberes psicológicos. Y es que cabría mencionar, por decirlo de manera superflua, que el gnosticismo habría tendido más a una reflexión individual y una creencia muy particular del cristianismo, antes que a una sistematización dogmática de la fe en el sentido de un Tomás de Aquino, por ejemplo. Alejandría, antes de volverse un semillero de teólogos y eruditos cristianos, fue un territorio bastante influido por determinados grupos de carácter esotérico y con influencias orientales, a saber, de los persas, de los babilónicos, etc. Así también, fue un territorio con notable presencia semítica en su interior. De este modo, no resulta extraño que el gnosticismo germinado aquí haya sido influido en gran medida por determinados grupos y corrientes de carácter orientalista y semítico. Bajo este prisma, resultaría fácilmente comprensible el sincretismo realizado entre la concepción escatológica cristiana de la vida más allá de la muerte y la transmigración de las almas de estirpe oriental. Es por ello que diversas escuelas gnósticas habrían aceptado la existencia de la reencarnación en la prisión de la materia, al tiempo que aceptaban la necesidad de librarse de ella mediante la gnosis. Por otra parte, en el caso de los judíos, tenemos la aceptación del emanantismo de la Kabbalah, el considerarse descendientes sanguíneos de Set, tercer hijo de Adán y Eva, al menos en el caso de los setianos, etc., todas ellas pruebas de la influencia semítica en el gnosticismo. No obstante, cabría considerar que, si los gnósticos derivaron de algún grupo semítico, tuvo que haber sido uno bastante sincretista y heterodoxo. En el hermetismo se habla de gnosis como opuesto a episteme. En cambio, cristianos proto-ortodoxos como Clemente de Alejandría emplearon el término para referirse a un estado superior, divino, intelectual. Es aquí donde podemos encontrar un primer uso del término empleado para referirse a un grupo de algún modo relacionado con un saber supraterrenal, trascendental. Ahora bien, hablar del gnosticismo en un sentido actual resulta complejo debido al modo correcto en el que debería aplicarse semejante término a la historia del cristianismo, pues dentro del gnosticismo, si bien se incluirían sectas de marcado carácter cristiano, como el valentinianismo, los setianos y el marcionismo, también es bastante usual ver en esta categoría diversos movimientos no cristianos, como el mandeísmo y hasta el hermetismo. Es entonces cuando cabe establecer un concepto del gnosticismo que no sea restringido a una o un conjunto de sectas en particular. Más bien,
cabría comprender este fenómeno histórico como un conjunto de creencias y rituales aplicables a una diversidad de grupos religiosos, a veces inclusive contradictorios, pero cuyo origen más específico vendría a ser los setianos. Un modo común de presentar la situación del gnosticismo con respecto a los cristianos de los primeros tiempos sería imaginar un tronco único, recto e inmutable, del cual derivaría a modo de ramas las herejías diversas e incorrectas que, gracias a la existencia de una estructura lineal, no serían más que derivaciones de la concepción absolutamente correcta. Este modo de ver la historia sería el que da forma y define como tal a la ortodoxia cristiana, la cual, sin embargo, solo podría darse como una visión a posteriori, es decir, regresando a ver la historia de las escuelas cristianas y eligiendo convencionalmente un sendero lineal que tome como puntos referenciales todas aquellas consideradas verdaderas. En el año 367 después de Cristo, el obispo de Alejandría, Atanasio, en una carta enviada a la comunidad monástica de Tabinici, obligó a su líder, Teodoro, a leer la 39ª carta festiva, en la cual era establecido un canon de 27 libros autorizados por el obispo para ser leídos en ritos y ceremonias diversas. De hecho, se considera que fue Atanasio el primer autor cristiano en usar el término canon aplicado a la autorización de determinados libros del Nuevo Testamento para su lectura. Recuérdese sus palabras: solo en estos libros son proclamadas las enseñanzas de la piedad. No dejen que nadie agregue ni sustraiga nada de ellos. Si bien la concepción general respecto a este tópico entiende la 39ª carta festiva enviada por Atanasio como una evidencia de la superioridad ideológica del catolicismo por encima de otras corrientes cristianas heterodoxas, la verdad más bien vendría a ser que este fenómeno de la carta lo que realmente evidenciaría es la competitividad existente entre una heterogeneidad de escuelas cristianas y competitividad en la cual todos estaban hasta cierto punto en pie de igualdad. Por eso, la intención que habría detrás de esta carta festiva enviada por Atanasio no vendría a ser un sentimiento de superioridad con respecto a las demás iglesias cristianas de su tiempo, sino más bien un sentimiento de amenaza latente contra este tipo de ideologías gnósticas que de algún modo no eran simplemente amenazas esporádicas y pequeñas, sino que amenazaba con volverse un problema realmente mayor. Es por esto que, según el escritor Tertuliano, Valentino el Gnóstico habría llegado casi al obispado de Roma, en el cual habría obtenido la mayor posición ideológica e institucional de su tiempo, esto es, el papado de Roma. Asimismo, al parecer, durante los primeros tiempos del cristianismo había un interés latente por el gnosticismo, expresado en las numerosas copias que se realizaban de los evangelios gnósticos, para luego albergarlos en bibliotecas privadas. E inclusive, dado el alto costo de semejantes bienes, al parecer, la realización de tales copias era una labor realizada por personas de un elevado estatus social, así como un amplio poder adquisitivo. De este modo, el gnosticismo parece haber sido en sus orígenes un conjunto de ideologías y rituales que de algún modo eran bastante interesantes para sus contemporáneos. Esta sería la razón por la cual llegó a generar una influencia sobre la emergente ortodoxia, a tal punto que una vez llegada al poder dicha ortodoxia habría hecho todo lo posible por destruir a semejante ideología gnóstica. Ahora bien, con respecto a Irineo y sus ataques a distintos grupos gnósticos,
Cabe mencionar que para muchos historiadores esta visión de Irineo sería un tanto deformada y un tanto confusa en la medida en que Irineo se planteaba de forma crítica a los gnósticos, por la cual sería muy aceptable la creencia de que sus escritos realmente no conservan una esencia de los gnósticos, en la medida en que Irineo lo que habría intentado es más bien deformar la visión de los gnósticos con el fin de atacarlos mejor. Sin embargo, a día de hoy, gracias al descubrimiento de diversos evangelios apócrifos y distintos manuscritos, es que hemos tenido noticia directa de las ideologías gnósticas, con lo cual podemos concluir que de hecho Irineo, a la hora de criticar a los gnósticos, fue bastante riguroso y bastante apegado a la realidad cuando estableció su crítica.